Pensé que caería nube, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Dios te bendiga, amada iglesia. Te damos la cordial bienvenida y espero que sea un momento de mucha edificación para ti y toda tu familia. Que juntos celebremos la presencia de Dios y su palabra. Pero adicional a eso es un día especial porque celebramos la cena del Señor. Y me recuerda el capítulo número 23 del libro de Lucas, donde iban caminando dos discípulos de Jesús. Y Jesús se les acerca y camina con ellos durante todo ese trayecto. Ellos estaban un poco apesumbrados, estaban un poco aturdidos por la noticia de que Jesús había muerto. Pero Jesús caminó con ellos, les habló. Y al final, cuando llegaron hasta su casa, Jesús hizo como que se iban. Pero ellos, al escuchar esas palabras de Jesús, quisieron que se quedaran más tiempo con ellos. No sabían que era Él. Celebraron ese mismo día la cena juntos y se les mostró como el Señor. Que sea el tiempo para que tú y tu familia inviten al Señor a cenar. Hoy es día de celebración. Dios te bendiga. Hola iglesia, buenos días. Qué alegría me da poder saludarles y espero que Dios pueda hablar hoy a tu vida. Quisiera que vayas conmigo a un texto que está en Éxodo 32, pero antes de eso quiero contarte qué pasó en este momento. Si tú eres lector de la Biblia, sabrás que en Éxodo 32 el pueblo de Israel comete un acto que es que crean un becerro de oro y lo adoran. Ahora, muchos de nosotros juzgamos a Israel y decimos, hey, ¿cómo pudieron haber hecho eso? Pero yo quiero que miremos el contexto, porque creo que nos hablará algo muy chévere sobre esto. Esto comienza en el capítulo 19 de Éxodo, en el cual el pueblo, después de 3 meses de estar caminaron cerca de 360 kilómetros más o menos, llegaron desde Egipto hasta el desierto del Sinaí. Imagínate eso, cientos de miles de familias caminando por 3 meses hasta llegar al desierto del Sinaí. Y entonces llegan, y apenas llegan, lo que Dios hace es que Dios llama a Moisés al monte. Todo eso está pasando en el capítulo 19 de Éxodo. Moisés sube al monte y Dios empieza a hablar con él. Dios empieza a mostrarle a Moisés lo que él quiere hacer con su pueblo y el pacto que él tiene con Israel. Y Dios, en medio de todo esto, la presencia de Dios se manifiesta en este monte. Y la presencia de Dios se manifiesta en medio de una nube y es un espectáculo tremendo porque es una nube rodeando toda la cima del monte y la voz de Dios se escuchaba en medio de unos truenos que estaban. Y el pueblo naturalmente sintió miedo. Dijeron, hey Moisés, nosotros tenemos miedo de hablar con Dios. Ve y habla tú con Él. Así que Moisés se acerca y habla con Dios. Y quiero mostrarte lo que dice Dios. Dios dice, si ahora ustedes, eso está en el versículo 5 del capítulo 19, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces ve lo que está diciendo. Dios dice, si tú me eres obediente, si tú te mantienes fiel a mí, le está diciendo Dios a Israel en ese momento, le dice, si tú te mantienes fiel, si tú me eres obediente, yo, a pesar de que la tierra es mía, yo te escogeré a ti y haré de ti un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Sabrás que Dios dice lo mismo acerca de nosotros, la iglesia, tanto en Apocalipsis como en la carta de Pedro. Dios nos llama a nosotros un pueblo de sacerdotes y una nación santa, la misma manera que llama a Israel. Por eso estos textos, el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, no es un libro cualquiera, es un libro que está hablándonos de cómo es el pacto de Dios con nosotros. Entonces Dios le dice, séme obediente, séme fiel, y yo, a pesar de que toda la tierra es mía, yo
te escogeré a ti para que seas mi pueblo y te cuidaré y te haré un reino de sacerdotes y te haré una nación santa. Entonces, después de todo esto, Dios le dice a Moisés que hablaría por él, con él, por medio de la nube, y que también hablaría de tal manera de que el pueblo supiera de que Dios estaba con Moisés siempre. Eso pasa en el versículo 9. Y así sigue toda esa historia, varios capítulos en los cuales el pueblo ve la presencia de Dios, el pueblo siente miedo y Dios les dice ¿para qué hizo todo eso? Y dice, yo hago todo eso para que ustedes me teman y me obedezcan. Dios revela todo eso a través de Moisés. Y encontramos ahora en el capítulo 20, cuando Dios a través de Moisés da un conjunto de mandatos al pueblo. Es más, si tú lees el texto te darás cuenta que Dios está hablando a toda Israel, no solo a Moisés, sino Dios habla a esto a Israel. Y mire lo que le dice, cómo comienza. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos, que es lo que llamamos nosotros los 10 mandamientos. Dijo Dios, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tengas otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. Ese es el segundo mandamiento. Ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Dios está diciendo, ámenme y yo les prometo que les mostraré mi amor. Pero no solamente eso, si tú lees lo que está diciendo Dios muy bien, y me estás siguiendo la lectura en Éxodo 20, ves que Dios está diciendo algo. El amor a Dios está íntimamente ligado en que Dios sea el objeto de tu adoración. Dios dice, si tú adoras a otros dioses, el primer mandamiento, si tienes otros dioses aparte de mí, o si te creas imágenes y las adoras y te postras, porque el problema, el segundo mandamiento es distinto al primer mandamiento. Nuestros amigos católicos muchas veces los unen, pero en realidad son 2 mandamientos distintos. Un mandamiento es no tener otro Dios y otro mandamiento es no postrarse, servir y adorar imágenes. Y una imagen no es simplemente una estatua o un santo. Una imagen es una representación de algo. Cuando tú, por ejemplo, yo hago una pintura y quiero hacer una pintura mía, por ejemplo, un autorretrato, lo que está en la imagen no soy yo, es una representación de cómo yo me veo a mí. Y una representación es eso. El problema no es hacer representaciones, el problema es adorarlas, postrarse ante ellas y servirles. Y ahora Dios dice, el que hace esto me odia. Y vemos un patrón común aquí en todo esto, que lo veremos también después en Jesús. No puedes servir a 2 señores, porque amarás a uno u odiarás a otro. La idolatría, el tener otro Dios o el postrarse y servir a una representación es igual a odiar a Dios. Es igual a amar ese ídolo, a no amar a Dios. En cambio, adorar a Dios es amarlo a Él. Entonces el tema de hoy tiene que ver mucho con adoración. Sigue diciendo Dios, de que Dios sigue hablando con el pueblo. Y no solamente eso, Dios después le dice, llámate a Aarón, le dice a Moisés, llámate a Aarón, quiero que Aarón suba. Y si tú ves el texto, ves algo maravilloso. Dios se muestra no solo a Moisés, sino a Aarón. Y la Biblia nos muestra de que Aarón y todos los que estaban con él, los ancianos de Israel, pudieron ver a Dios. Y todo eso es maravilloso. El pueblo está viendo revelaciones maravillosas que nunca nadie más ha visto. Nunca nadie más ha visto. Dios llama otra vez a Moisés y le dice que suba solo al monte esta vez. Y Moisés sube con Josué y Dios empieza a darle la ley. Y muchos dirán, cuando le dio la ley, le dio los 10 mandamientos. Pues no, Dios ya le había dado los 10 mandamientos antes a Moisés y al pueblo. Pero la ley, cuando Dios dice te voy a dar la ley, Dios empieza a darle un conjunto de leyes sobre el tabernáculo, sobre cómo hacer la adoración. Y vemos que Dios le estaba revelando a Moisés, en este tiempo que lo vuelve a llamar al monte, le está revelando su plan de salvación. Cómo Dios piensa salvar a la humanidad y a Israel. Y en medio de todo esto, pasan 40 días, Moisés está en el monte recibiendo esta revelación de parte de Dios.
todo el pueblo vio la magnitud y la gloria de Dios, vio cómo Dios se había mostrado a través del trueno, vio cómo Dios se había mostrado a través de una nube, vio cómo Dios había hecho maravillas. Aarón y los ancianos, la gente más importante de Israel, vio a Dios. No simplemente lo vieron a través de señales, sino lo vieron a Él. Y incluso Dios hizo una acción para que ellos no murieran por verlo a Él. Dios lo preservó de su santidad. Y todos ellos pudieron ver a Dios. Tú dices, esta revelación de Dios que han recibido todo este pueblo. Moisés ha visto cara a cara a Dios. Y Aarón y los ancianos han visto a Dios. Dios se les ha revelado directamente. No a través de otras cosas, directamente. Y el pueblo ha podido ver la grandeza de Dios. Que los truenos lo obedecen. Que la nube lo obedece. Y que el universo entero se postra delante de Él. Ahora, en medio de todo esto, después de 40 días... el pueblo habla con Aarón. Y quiero mostrarte lo que el pueblo le va a decir a Aarón, porque aquí entramos al quid del asunto. Veamos entonces el asunto, veamos el problema que sucede. Y es que pasan esos 40 días y el pueblo se acerca a Aarón. No ven a Moisés, Moisés ya no está, Moisés está en el monte. Y el pueblo se acerca a Aarón y le dice lo siguiente. Ahora sí ve conmigo a Éxodo 32, versículo 1. Vea lo que dice. El pueblo le dice a Aarón, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces paremos un momentico allí. Si ves lo que está pidiendo el pueblo le dice, Aarón, haznos un Dios, haznos dioses que nos guíen. ¿Por qué? Porque este Moisés, que fue quien nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Ahora, paremos allí. Si tú eres parte del pueblo de Israel y ves que alguien le dice esto a Aarón, le dice, hey Aarón, haznos un Dios, porque este Moisés no sabemos qué pasó. Tú le dirías, pero hey, cálmate, Moisés no es Dios, el Dios es Jehová. Moisés es un simple hombre, Moisés no es nada. Dios es mucho más grande que Moisés, lo vimos en la nube. Uno de los ancianos pudo haberle dicho al que está hablando, hey, no, yo vi a Dios, Dios es mucho más grande que Moisés. Moisés es simplemente un servidor de Dios. Pero no, el pueblo se acerca y le dice a Aarón, queremos dioses, porque este Moisés ya no sabemos si va a poder marchar delante de nosotros. Vemos algo, el problema del pueblo era que veía a Moisés como su Dios. El pueblo hizo un cambio de dioses. Pasó de los dioses egipcios, quizás, o pasó de una teoría acerca de Dios a representar a Dios en Moisés. Empezó a decir, mi Dios es Moisés. Moisés quien me sacó de Egipto. Moisés quien me da de comer. Por eso vemos que Dios muchas veces se enoja cuando el pueblo va y le reclama a Moisés por alimento o por agua. Y Dios dice, qué terco es este pueblo, ¿hasta cuándo lo voy a aguantar? Y el problema es que el pueblo no clamaba a Dios, clamaba a Moisés. Y ese es un problema que vemos en muchas personas. Su Dios no es Dios. Su Dios es otra cosa. Es el Estado, son los médicos, son las empresas, es su trabajo, es su novia, su esposo. Pero no es Dios. Al momento en que esto desaparece, buscamos un Dios. Buscamos a alguien que vaya al frente, que nos guíe. Y esto fue lo que pasó con Israel. Y en el año 2008, con la crisis económica que sucedió, y hoy lo estamos viendo también, mucha gente está buscando un Dios. Está buscando a alguien que marche al frente, alguien que les dé esperanza. Y buscan esperanza en todos lados y no la encuentran. Y el problema es que la esperanza está en Dios. Dios no está simplemente en el momento de que todo va bien, que hay alimento. Dios está en el momento de la crisis. En el momento en el cual no sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar con Moisés. Pero Dios está. Dios no depende de Moisés. Dios está por encima de Moisés. Esteban, uno de los primeros discípulos que fue apedreado, habló de este asunto. Si tú lo lees conmigo en Hechos capítulo número 7, te invito a que lo leas en tu casa después de este mensaje. Yo lo voy a leer muy rápidamente. Te voy a parafrasear lo que dice Esteban. Esteban define la actitud de Israel de esta manera. 1. Rechazaron a Moisés, rechazaron la persona de Moisés. Y 2, se rehusaron a obedecerle. Y no solamente eso, Esteban nos revela algo del corazón de Israel. Israel ya había vuelto a Egipto.
Y el problema de la idolatría es de que la idolatría te hace volver a Egipto. Egipto es la esclavitud. Egipto es la muerte. Egipto era un país, en Isaías lo vemos, de que se regodeaba de sus sabios, confiaba en sus sabios. Para ellos su orgullo eran sus sabios. Y había deidificado a sus faraones, deidificado a sus sacerdotes, todo ello eran sus dioses. El problema de Israel es que su corazón ya ha vuelto a Egipto. El volver a Egipto muchas veces no es un acto físico, muchas veces es un acto del corazón. No estamos físicamente en Egipto, no estamos físicamente en el mundo, no estamos físicamente como aquellas personas que no ponen su confianza en Dios, pero muchas veces nuestro corazón sí lo está. Cuando nosotros rechazamos a Dios y nos rehusamos a obedecerle, estamos volviendo a Egipto. Y así lo define Esteban muchos siglos después. Pablo también diría de que las personas que están en idolatría están envanecidas en sus propios razonamientos. El problema de una persona que está en idolatría es que cree que sus propios razonamientos son lo máximo. Hay una vanidad en su razonamiento, en su conocimiento. Y cree que esa es la única forma en la cual puede hallar esperanza, puede hallar guía. Sigamos con esto. En su corazón, Israel había hecho un Dios. El Dios que había hecho Israel en realidad era Moisés. Moisés era su Dios. Cambiaron los sabios de Egipto por Moisés. Y esto es uno de los personajes que vemos aquí, Israel. Israel puede convertirse en todos nosotros que vemos, tratamos de buscar esperanza en algo que no es Dios. Tratamos de encontrar guía en algo que no es Dios. Tú y yo podemos ser Israel. Porque el problema de Israel no es hacerse un becerro, como lo vemos que dice Esteban. El problema de Israel es que en su corazón volvió a Egipto, que en su corazón rechazó a Dios y se rehusó a obedecerle. Pero ahora, esto no solamente queda en Israel, aparece un segundo personaje, que es Aarón. Si tú eras Aarón y Israel te dice, haznos un Dios, tú eres Aarón, eres el sumo sacerdote. Tú eres una persona que ejemplifica y representa lo que será Jesús, el sumo sacerdote. El rol de Aarón representa a Jesús. Esta persona se supone debe tener una posición y un conocimiento de Dios más profundo. De hecho, Aarón vio a Dios. Aarón vio a Dios. Pudo ver a Dios. Aarón pudo haberle dicho, hey, no muchachos, se están equivocando. Moisés no es su Dios. Se están equivocando. No busquen otros dioses. Jehová es su Dios. Pero el problema de Aarón no es que hizo a Moisés su Dios. El problema de Aarón es distinto. Pasa que Aarón le dice, bueno, listo. Esto lo vamos a ver a partir del versículo 2. Aarón le dice, listo. Tráigame sus prendas de oro y hacemos un Dios. Entonces Aarón tomó las prendas de oro del pueblo, las fundió y él creó con sus manos, incluso talló un becerro de oro. Ahora, digamos, hizo algo, Aarón tomó el oro del pueblo y creó un becerro, creó un Dios falso, creó una imagen, una representación de algo. Si Aarón fuera dicho, mira, dicen, muchachos, miren, un becerro muy lindo, ve aquí, miren un becerro. ¿Qué les parece mi becerro? Pero Aarón no, el problema de Aarón fue que no miró un becerro. Cuando Aarón crea un becerro, Aarón, sus ojos no ven un becerro. Lo que pasa a Aarón es lo siguiente. Aarón dijo unas palabras. Dijo, señores, este es tu Dios. Oh Israel, este es tu Dios. Entonces Aarón ve un becerro y le dice a Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Vean que Aarón no simplemente está adorando a otro Dios. Aarón lo que está haciendo es tratando de darle un concepto teológico a Israel. Está diciéndole, hey, no es Moisés quien te sacó de Egipto, fue tu Dios quien te sacó de Egipto. Ahora, tú lo escuchas así y dices, Aarón, tienes razón. Pero el problema de Aarón es que está señalando un becerro. Dice, este es tu Dios, este fue quien te sacó de Egipto. Y Aarón edifica un altar frente al becerro, tal como Dios le había enseñado capítulos antes. Construye un altar para adorar al becerro. Y dice, mañana haremos una fiesta en honor a Jehová, en honor al Señor. Aquí está el problema de Aarón. El problema de Aarón era que tenía un concepto erróneo de Dios.
Aarón tenía un concepto erróneo de Dios. Aarón creía en su mente que él estaba adorando a Jehová, pero en realidad estaba llevando al pueblo a cometer idolatría. Y ese es el gran problema de esto. Muchos de nosotros podemos convertirnos en un Aarón, creyendo que estamos adorando a Dios, pero en realidad estamos adorando a algo que no es Dios. Aarón trató de enseñarle al pueblo, trató de orientarlo, pero el problema fue que lo llevó a adorar a un Dios falso. Dios no es un becerro. Dios es mucho más grande que un becerro. Y suena cliché hoy. Tú diríamos hoy en día, sí, Andrés, yo sé eso. Pero el problema es que el día de hoy muchos de nosotros hacemos lo mismo. Representamos a Dios de cierta forma. Basamos el concepto de Dios en nuestra experiencia subjetiva. Muchos aceptan el Dios de amor, pero rechazan al Dios de juicio. O muchos aceptan al Dios de celo y son celosos, pero rechazan al Dios misericordioso y compasivo. Dios no dejó su conocimiento a una experiencia subjetiva. Dios no dejó que nosotros sepamos quién es Él a partir de lo que yo creo que Dios es esto. No. Dios se ha revelado a nosotros de una forma objetiva. Y eso mucho tiempo después el escritor de la carta a los Hebreos, Hebreos 13, léelo en tu casa, dice que Dios, que habló en otros tiempos a través de profetas, ha decidido hablarnos hoy a través de Jesús. Y dice, Él es la sustancia, Él es la naturaleza de la gloria de Dios. Juan diría también de Jesús, vimos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Y es que Jesús es la imagen de la gloria de Dios. Tú y yo no podemos basar nuestro conocimiento de Dios en qué creo yo que es Dios o cómo pienso yo que es Dios, sino nuestra adoración, nuestro Dios es Jesús. En Él se representa a Dios. Por eso el objeto de nuestra adoración debe ser Cristo. Porque Cristo es por medio de quien el Señor ha decidido manifestarse. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo leemos bajo la óptica de Jesús. Lo leemos sobre quién es Él. Leemos cómo vemos a Jesús en Éxodo, cómo vemos a Jesús en Levítico. Todos los pasajes los pasamos por Jesús. Porque todo Éxodo, Levítico, Salmo son sombras de quién era Dios, pero Jesús es la manifestación de Dios tal cual como es Él. Jesús diría de sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vayamos a Cristo. No adores un Jesús falso, porque muchos adoramos un Jesús falso muchas veces, o muchos creamos un Jesús falso, un Jesús que se amolda a nuestras expectativas, o a nuestros sueños, o a lo que queremos. Y ese es un mal que vivimos la iglesia en general, de rehusar amar a Jesús y amar a un Jesús creado por nosotros mismos. Como diría cierto autor, esto es igual a adorarnos a nosotros mismos. El problema de Aarón era que se había creado un Dios conforme a su imagen. El Dios de Aarón tenía forma de becerro. Muchas veces nuestro Dios puede tener una forma que no es Jesús. ¿Y a qué conllevó todo esto? Bueno, mientras todo eso está pasando, mientras están haciendo una fiesta, Dios se detiene de hablar con Moisés y le dice, Moisés, baja, porque este pueblo que he sacado se ha corrompido. Y esa es la cuestión de la idolatría. El adorar a un Jesús falso, el adorar a un Dios falsificado, o el adorar a una persona antes que a Dios. El problema de la idolatría es que te corrompe, te daña, lleva a tu estado de santidad a la muerte. De hecho, como te dije, Esteban lo resumió de esa manera. Rechazaron a Dios y su corazón ya estaba en Egipto. El corazón de Aarón también estaba en Egipto. Aarón rehusó amar al Dios verdadero y a obedecerle. Y lo vemos de esta manera. Tú dijeras, bueno, Dios diría, listo, hey, ellos querían adorarme a mí, voy a pasárselos por alto. Ellos al final hicieron un becerro, pero ellos querían adorar a Jehová. Ellos no es que querían adorar a otro Dios, ellos querían adorar a Jehová. No estaban adorando un becerro, estaban adorando a Jehová, solamente que lo representaron como un becerro. El problema fue la representación. Pero no,
Mira que Dios ve esto, porque Dios lo dice, yo soy un Dios celoso, lo dice cuando da los mandamientos. ¿Por qué no debes desarrollarte? Porque soy un Dios celoso, porque el problema de servir a otro Dios es que odias a Dios. Odias quién es Dios. Cuando tú amas a un Jesús distinto al Jesús de la Biblia, cuando tú amas a un Dios distinto al Dios de la Biblia, el problema es que odias al Dios de la Biblia. Amas a otro Dios, por lo cual odias al Dios de la Biblia. Dios dice, hey, me mostré a ellos, mostré mi gloria. Aarón y los ancianos me vieron a mí y ahora ellos deciden cambiarme por un becerro. Me representan como un becerro, me simplifican a un becerro. A todo esto Dios llama corrupción. A todo esto Dios los llama corrupción. Dios vio toda esta desobediencia como rebeldía, como rechazarlo a Él y rehusarlo a obedecerle. Y ahí en adelante ves un montón de cosas. El versículo 28 nos muestra que la idolatría trajo muerte al pueblo. Y esa es una de las cosas que la idolatría trae muerte. La idolatría hizo que Aarón, quien debía representar a Dios, lo llevara a pecar. El versículo 21, Moisés baja y le dice a Aarón, ¿cómo es que llevaste al pueblo a pecar? Tú serías Aarón y le dirías, no, pero es que estábamos adorando a Dios. Pero no, lo llevaste a pecar. Hey, como si hay muchos que vamos a cumplir el día de hoy el rol de Aarón, que somos guiar al pueblo de Dios, en cierta manera, aunque nuestro sumo sacerdote es Jesús, pero guiar a la gente a Jesús. Y el problema muchas veces es que de que nosotros guiemos a la gente a un Jesús falso. Allí hay un problema, que llevemos a la gente a un Jesús falso, porque esto es pecado, es llevar a la gente a pecar. Si tú amas a la gente y si tú haces parte de una iglesia y amas a la gente que está en tu iglesia, si eres líder, si amas a tus discípulos, hey, no lleves a la gente a pecar, a amar a un Dios falso, que amen al Dios verdadero. Tercero, la idolatría hizo que Aarón no asumiera su pecado y culpara al pueblo. Esto lo vemos en el versículo 24. Cuando Moisés le dice, Aarón dice, no, es que tú sabes cómo es este pueblo. Me pidieron otro Dios. Y yo lo que hice fue que tiré el oro ahí y salió un becerro. Cuando la Biblia nos muestra que en verdad Aarón hasta la hizo talladura. Yo imagino a Aarón haciéndole los detallitos y uy, este becerro está muy lindo. Y así. Pero Aarón ahora dice, no, salió. El becerro simplemente salió. Yo lo tiré y salió. Y este pueblo fue el que cometió pecado. Y por último, la idolatría trajo vergüenza a Israel. Eso lo dice el versículo 25. La idolatría no es un pecado más, es un pecado grande a los ojos de Dios. Aún así, vemos la obra de Dios. Y este es el final de todo eso. Vemos la obra de Dios. Moisés le da la oportunidad al pueblo que se arrepienta. Moisés dice, el que está conmigo, venga. Todo Israel pudo haber seguido con Moisés y no pudo haber pasado. Y ya, esto había terminado allí. Esto es el arrepentimiento. Lo veríamos en capítulos después, que los hijos de Leví se van con Moisés. Y Dios ve esto como que se pusieron del lado de Dios. Pero no, el pueblo, Moisés dice, quien está conmigo, venga. Y nada más los levitas son los que van. Los demás dicen, no estamos contigo, Moisés. Tenemos un Dios más chévere. Ya no queremos a tu Dios. Tenemos un Dios de oro, un Dios bonito. Un Dios que lo podemos ver. Y todo eso trajo muerte al pueblo. Todo esto, el problema del pueblo era que ya había rechazado a Moisés y ya había rechazado al Señor en su corazón. Entonces Moisés hace algo, y es que Moisés es una representación de quién es Jesús. Lo veremos en la Biblia que Moisés es una imagen de quién es Cristo. Cristo se estaba mostrando a través de Moisés. Moisés sube al monte y empieza a hablar con Dios, empieza a decirle, Dios, no los mates. Dios, no lleves tu ira a ellos. No derrames tu ira. Es justo que lo hagas, pero no lo hagas. Si lo vas a hacer con ellos, hazlo primero conmigo. Moisés entonces se acerca al monte y empieza a hablar con Dios. Y Dios le dice, Moisés le dice, Dios, si no los vas a perdonar, bórrame de tu libro. Y podemos ver lo que hace Moisés, es lo que hace Jesús por ti y por mí el día de hoy. Y el capítulo 33 y capítulo 34, si los lees, verás que está Moisés hablando con Dios, pidiéndole reiteradamente, perdónalos, por favor, perdónalos. Hasta el punto en que llega la buena noticia de Dios. Y quiero que lo veas. Está en el capítulo 34, versículo 10. He aquí, yo renuevo el pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del que tú estás verá la obra de Jehová. Ese es el versículo 10.
Inicialmente Dios le había dicho a Moisés, no, yo solamente voy a castigar quien haya pecado contra mí. Pero Moisés pasa 2 capítulos enteros hablando con Dios. 3 capítulos si contamos el 32 y el 34. Y le dice, Dios, perdónalos. Y Dios al final le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a renovar mi pacto. Ellos quebrantaron mi pacto, pero yo, dice Dios, lo voy a renovar. Haré maravillas delante de ellos. Y en el pueblo donde tú estés, yo mostraré mi gloria, mostraré mis obras. Dios hoy renueva su pacto contigo y conmigo. Sí, hemos pecado, hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. No hemos confiado en Dios. Hemos buscado nuestra confianza, nuestra esperanza en otras cosas antes que en Dios verdadero. Pero hoy Dios nos dice, yo renuevo mi pacto contigo. Dios nos dice, en el pueblo donde habita Cristo, yo renuevo mi pacto. ¿Cómo podemos librarnos de esto? ¿Cómo podemos renovar el pacto? Dios lo dice en 34 días. Dice, el pueblo en el cual tú estás. Es decir, al día de hoy sería en el pueblo en el cual Cristo habita. A todo aquel en el cual Cristo habita en su corazón, Dios dice, yo renuevo mi pacto. Yo haré maravillas en medio de ti. Y tú puedes creer esto, de que Dios, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la muerte, Dios dice, yo renuevo mi pacto. Yo haré maravillas delante de ti. Quita de ti todo aquello que te hace volver a Egipto. Quita de ti todo aquello que lleva tu corazón a estar en Egipto. Y que Cristo habite en tu corazón. Y que Cristo sea el todo en todos. Y yo haré maravillas delante de ti. Haré milagros delante de ti, dice el Señor, y podrás ver mi gloria. Dios hoy quiere renovar su pacto contigo y conmigo. Para concluir, siglos después, Pablo escribió una carta muy famosa, la carta a los romanos. En dicha carta, Pablo comienza señalando por qué no hay ni un solo hombre justo. Todos hemos pecado, tanto los que tienen la ley como los que no tienen la ley. Hemos pecado contra Dios, le hemos fallado. Y la razón por la cual hemos pecado es porque hemos cambiado su gloria por la gloria de las cosas creadas. En otras palabras, idolatría. Todos cambiamos la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Sin embargo, en el capítulo 3, a partir del versículo 21, dice, nos muestra que por la gracia de Dios, por su misericordia y su favor, todos somos justificados mediante la redención que Cristo efectuó. ¿Por qué somos hechos nosotros justos? Porque Cristo ya pagó el precio del pecado, de nuestro pecado. Cristo ya lo pagó hace más de 2000 años. Cristo lo pagó. Él se entregó por nosotros y recibió el pago de nuestra maldad. Dios ofreció a Cristo para manifestar su justicia y ahora todos podemos llegar a esa justicia por medio de la fe en Jesús. Yo quiero contarte algo. Israel, no hubo nada que Israel pudo hacer para ganarse el perdón de Dios. No hubo nada. Moisés, fíjense, se puso delante de Dios para interceder por Israel. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. Pero Cristo se puso delante como la ofrenda perfecta para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y al día de hoy podemos ser hechos justos solamente por la fe, por creer. Cristo habitará en nosotros cuando creamos en Él. Y podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la obra de Dios. El pueblo donde Cristo está verá la gloria de Dios. Esta gracia se ha extendido a cada uno de nosotros por medio de la fe en Cristo. Simplemente creamos en el Dios de la Biblia, en Jesús. Y Dios dice, yo haré maravillas delante de este pueblo. Esa promesa es para ti y para mí en el día de hoy. Dios hará maravillas delante de nosotros. Mi invitación el día de hoy es, conozcamos a Cristo. Si tú quizás es la primera vez que nos sintonizas, quizás la primera vez que nos conoces y quizás la primera vez también que oyes hablar de Jesús, yo quiero invitarte a que hagamos algo. Esta promesa de Dios es para ti también. Es para todo aquel que cree en Jesús. Yo quiero invitarte a que hagas algo. Cierra tus ojos conmigo y haz esta oración. Señor Jesús,
yo te doy gracias por tu gracia, porque has extendido tu favor para mí, porque por medio de la fe puedo ser salvo, porque no hay nada que yo pueda hacer, porque no hay nada que yo pueda hacer para ganar esa salvación, solamente creer en Cristo. Hoy decido creer en Jesús. Hoy decido creer en quién eres tú. Hoy decido aceptar tu verdad. Perdona mis pecados, perdona mi idolatría. Perdona, Dios, que he creado dioses falsos toda mi vida. He confiado en el Estado, he confiado en el gobierno, he confiado en mi país, he confiado en la economía, he confiado en mi trabajo, he confiado en una novia, he basado mi esperanza en otras cosas antes que en ti. Pero hoy decido confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte que ahora vayas a la palabra de Dios. Lee toda esta historia. Léele una versión que puedas entender. Recuerda, comienza del capítulo 19 hasta el capítulo 34. Pero además, luego, lee también los evangelios. Conoce a Jesús. Conoce quién es Jesús. Cómo actúa Jesús. Porque cada vez que veas a Cristo, verás a Dios. Y lee la Biblia. Y cuando leas la Biblia, mira a Jesús. Porque cuando lo ves a Él, ves a Dios. Así que Dios habite en medio de ti, que Dios habite en tu casa y que Dios te continúe bendiciendo. Saludos y grandes bendiciones a la gran familia de Dios que nos ven, muy contentos de que estemos juntos otra vez, poder saludarles y unirnos para glorificar a Dios en este tiempo. Y aunque las circunstancias son limitadas, no dejamos de reconocer y adorar a nuestro gran y poderoso Dios, porque creemos que Él está al control y al cuidado de su pueblo. Qué bendición estar en comunión con Dios y en comunión con los de nuestro hogar. Qué bendición que tenemos la oportunidad de celebrar la Cena del Señor en esta ocasión y con ello examinarnos desde el corazón en cuanto a nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia dice en el libro de Isaías 42:16: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los abandonaré. Dios no abandona a su pueblo. ¿Sabes? Dios no abandona a su pueblo y las razones son las siguientes. Primero, por amor a su nombre. Segundo, por sus inagotables misericordias. Tercero, porque honra a su palabra y a sus promesas. Dice la Biblia que Él vendrá por su pueblo. Y cuarto, porque Él tiene un propósito con su pueblo y con los que están lejos de su camino. Los días actuales son propicios para revisar el propósito de Dios con su pueblo y con el mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios con su pueblo y con todo lo que Él permite que ocurra? Partimos que dentro del pueblo de Dios hay 3 tipos de personas y para cada grupo hay un propósito. En primer lugar, estamos los que hemos empezado a conocer a Dios por medio de su palabra y cada día nos hacemos firmes a pesar de las pruebas, de los sufrimientos y aún las caídas, y a pesar en ocasiones del desánimo, nos levantamos y seguimos perseverando. El segundo grupo son los indiferentes. Se congregan, leen algo, la palabra, y algo oran, pero no hay gratitud, no hay fervor para con el Señor, no hay pasión. Le huyen a comprometerse en el desarrollo de la obra de Dios y de ejercer la vida piadosa. Y el tercer grupo son los que se han desviado, están en el mundo, no se congregan, tal vez están practicando el pecado, pero para ellos hay una promesa especial que debemos recordar. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, como sucedió con David, que cometió graves pecados y tuvo que, por supuesto, afrontar las consecuencias, pero Dios le dio la oportunidad de levantarse. Por este grupo debemos interceder en este tiempo como nunca antes lo hemos hecho, y debemos persistir en predicarle sobre las buenas nuevas de Dios. Ahora, veamos cuál es el propósito de Dios con el mundo. Prepararlos para la última cosecha de almas. El término cosecha es del Nuevo Testamento, corresponde a las últimas personas que serán alcanzadas para el reino de Dios. El último tiempo de conversión verdadera, o lo mismo que la gente que se va a volver a Dios. Pongan mucha atención a esta declaración de la Biblia, que es fuerte, es difícil de creer para muchos. Dice en Apocalipsis 14
y la tierra fue cegada. Quiere decir que viene el momento en que los últimos que ya fueron alcanzados, ya fueron, y nadie podrá ser salvo. Como en los tiempos de Noé, se cerrará la puerta de la barca y nadie más podrá entrar. Nadie más podrá, por mucho que quiera ser ayudado o auxiliado por Dios, porque terminará el tiempo de la predicación del evangelio y de la invaluable gracia de Dios, y ya Dios no llamará a nadie a ser salvo. Vendrá un tiempo donde seguirán las religiones, seguirán las sectas, etcétera, pero ya Dios a nadie más del mundo llamará a salvación por medio del evangelio de Jesús. Y los tiempos de hoy son reflejo de los sucesos de sufrimiento que van a preparar a las personas que no han llegado a Cristo para los últimos movimientos de conversión o cosecha. Así como lo oye, Dios está en el asunto. Esto no es idea del hombre, es Dios quien a través del sufrimiento, del dolor, del quebranto, prepara el corazón de la humanidad para que sean sensibles a su voz y se vuelvan a Él. Así sucedió con la mayoría de los que hemos vuelto a Dios por su gracia, pero también sucederá lo contrario. Muchos van a endurecer su corazón y van a blasfemar contra Dios y a burlarse de los que predican el evangelio de Jesús y de los que siguen su camino. El profeta Isaías dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Mi oración en este día es: familia de Dios, es tiempo de no quejarse ni amargarse en el corazón. Aunque algunos no lo entiendan, es tiempo de gozo. Dios está permitiendo todo para glorificarse, para ablandar el corazón endurecido de algunas personas, doblegar la soberbia, la injusticia social y económica, frenar la avaricia humana y erradicar toda idolatría. Que el Dios y Padre eterno conceda cada día de su maravillosa gracia, de su gran amor y la anhelada comunión con su Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuando con esta ceremonia especial, vamos ya a compartir de los elementos de la cena. Ya está dispuesto aquí en nuestra mesa y el pan y la copa. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo que por todos nosotros fue entregado. La copa que contiene el jugo de uva simboliza la sangre de Cristo que también fue derramada por todos nosotros. Bueno, recordemos, Jesús un día dijo, y lo registra Lucas en el capítulo 22, hagan memoria de mí. Un día que Él estuvo compartiendo con sus discípulos, así como en este momento Dios nos permite a nosotros compartir, a ustedes en sus hogares, a nosotros aquí, y estamos compartiendo mucho. La iglesia del Señor está compartiendo en todo el mundo, en diferentes horarios, esta gran celebración, esta gran ceremonia que el mismo Jesús instituyó y la instituyó con estas palabras: hagan memoria de mí. ¿De qué tenemos que hacer memoria? Número uno, tenemos que hacer memoria de que Jesús fue a la cruz por todos nosotros porque nos ama. Número dos, tenemos que hacer memoria de que Él murió para darnos vida. Y número tres, tenemos que hacer memoria de que solo en Jesús y nada más que en Jesús es que nosotros podemos acercarnos ahora a Dios Padre. Es que nosotros ahora tenemos el privilegio de poder tener al Espíritu Santo y con Él la comunión con Dios. Así que en este momento vamos a disponernos, todos vamos a tomar de los elementos. Levanten por favor y damos gracias a Dios por lo que ellos representan. Vamos a tomar los elementos. Bendito sea el Señor. Toma tu pan. Y damos gracias a Dios por estos elementos, por lo que ellos simbolizan. Gracias Dios porque creemos que esto es un momento de comunión a nivel de la familia, pero principalmente un momento de comunión entre todos nosotros y tu
persona, Dios. Gracias por este momento. Familia, y luego de ti, Dios, gracias por este momento especial, Señor. Damos toda la esta celebración donde, oh Dios, conmemoramos que un día en Cristo Jesús tú nos diste una nueva vida. Gracias porque con estos elementos simbólicamente estamos recordando, oh Dios, quién eres tú y todo lo que hiciste por nosotros. Señor, gracias por cada hogar, por cada familia donde se está llevando a cabo esta especial ceremonia. Gracias, Señor, porque así como tú, oh Jesús, lo hiciste con tus discípulos una noche, oh Dios, celebrando la Pascua, y después los primeros cristianos también lo hicieron. Hoy también nosotros lo hacemos, Dios, en la misma fe, con la misma confianza y con la misma esperanza. Gracias, mi Dios, gracias, porque en ti tenemos perdón, en ti tenemos paz, en ti tenemos vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, que Dios les siga bendiciendo más y más. Les amamos. Amigo y amiga, si hiciste esta oración de fe o tienes una petición de oración, puedes escribirnos a nuestra página en internet www.cfebaq.org/online. Y para todos los hermanos que quieran diezmar y ofrendar, está dispuesta una cuenta bancaria para ello, la cual va a estar descrita aquí abajo. Y por último, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga, nos vemos pronto.